recursos minerales, que es el objeto de la PNL, drenar incluso la financiación de los grupos armados y organizaciones criminales en muchos de estos países, hacer frente a la corrupción sistémica en esos países, en muchos niveles, pero lo más importante, hacer frente a la explotación de las personas y aún más de la explotación infantil. Una cláusula contra los minerales en conflicto en todos los contratos y suministros tecnológicos enviaría una importante señal a los mercados nacional, europeo e internacional y ofrecería el incentivo necesario para que las empresas del sector rastreen adecuadamente sus cadenas de suministro y discriminen el origen de los minerales que emplean en la elaboración de sus productos. Yo creo que también en esto estaremos todos de acuerdo. Pero además el espíritu de esta proposición no de ley entronca perfectamente, también se ha dicho, con la legislación comunitaria y con las directrices de la OCDE. También se ha dicho que las iniciativas europeas no entrarán en vigor hasta 2021 y, por tanto, nosotros en España creo que nos queremos adelantar. En caso de prosperar esta PNL, habrá que adecuar la normativa con posterioridad, pero este adelanto puede ser bueno incluso para las empresas españolas. Al Grupo Popular sí le interesa mucho dejar claro que la introducción de una cláusula, y ahora estamos gobernando, contra los minerales en conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico es una medida no solo aconsejable, sino necesaria política y socialmente, alineada con los esfuerzos internacionales. Dicho todo esto, con claridad, el Grupo Popular tiene una duda, y por eso la enmienda, sobre la viabilidad práctica y la efectividad de lo que ahora estamos hablando. Así vemos que hay cierta inseguridad jurídica si no se detalla muy bien incluso qué estamos hablando cuando hablamos de minerales en conflicto. Hay que detallar mucho más. Y yo creo que estaremos a tiempo en el futuro de detallar, de darle contenido jurídico, de dar certeza jurídica a lo que ahora estamos proponiendo. Tampoco se tiene conocimiento de la existencia de ninguna certificación oficial en relación con el empleo de estos materiales, por lo que la certificación del origen de los minerales empleados en la fabricación de los bienes objeto de estos contratos de carácter tecnológico solo podría acreditarse, en muchos casos, mediante la declaración responsable de las empresas licitadoras. Y eso, pues hombre, resulta difícil de comprobar. Solo dejarlo con una declaración responsable es complicado. Pero como he dicho al principio, y termino, la proposición no de ley nos parece muy importante. Tomamos posición sobre ello y hemos presentado solo una enmienda al punto número 1 de la moción, de la proposición no de ley, que el Grupo Compromís pone incluir una cláusula contra los minerales en conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico, a lo cual nosotros queríamos añadir en nuestra enmienda, ponemos con una aplicación temporal que se haga de forma escalonada para dar esa certeza jurídica. El Grupo de Compromís, a su vez, nos propone sobre esta enmienda que digamos una cláusula de forma inmediata para su aplicación escalonada. Creo que llegaremos a un acuerdo de aquí al final de la comisión, que ese es nuestro deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blasco. A continuación, el resto de grupos políticos, por un tiempo de 3 minutos y en orden de menor a mayor, tiene la palabra por el Grupo de Ciudadanos el señor Clemente. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al Grupo Compromís que traiga un tema tan serio como los minerales en conflicto, el tema del llamado oro azul. Decir que, tal como está redactada, y coincido con los anteriores compañeros que han hablado, para fijar posición nos abstendríamos. Esperemos que tenga en consideración algún tipo de texto transaccional con las enmiendas que se han presentado, porque creemos que le dan un poquito más de concreción. Decir que Ciudadanos, como no, apoya la aplicación del Reglamento de la Unión Europea del 17 de mayo del 2017, que establece un control para este comercio para evitar las consecuencias que todos tan lamentables sabemos que ocurren en estas zonas de conflicto. Evidente que el objetivo es proteger los derechos humanos, como pretende la
filosofía de esta iniciativa, pero sabemos que existen iniciativas legislativas europeas para que se apliquen y dan un tiempo de transición para adaptarse hasta el 2021. Por eso, tal como está la redacción, bueno, pues ese control y esa cláusula inmediata, coincido con la enmienda que ha presentado el Partido Popular, quizás pecaría un poco de bisoñez el intentar regularlo. Y luego, nada, decir que de momento pues nuestra posición sería abstenernos si no aceptan la enmienda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Clemente. A continuación, el Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Fernández Bello. Muchas gracias, presidenta. Señorías, en relación a esta PNL de Compromís, queremos dejar claro desde el Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, nuestro apoyo a esta iniciativa que permite debatir sobre un tema opacado desde hace años por los intereses comerciales de las grandes corporaciones de la tecnología móvil. Detrás de la explotación del mineral coltán en la República del Congo pervive una salvaje explotación laboral y en alto grado infantil. Permanece la miseria, la inhumanidad, las violaciones a niñas, a mujeres, las condiciones laborales insalubres y abusivas, y se incumplen las más elementales normas internacionales del trabajo y se vulneran las más básicas normas de salud laboral o de derechos humanos. Como bien se explica en el texto expositivo de la proposición de Compromís, desde el inicio de la guerra del coltán, así denominada, se cuentan por millones los desplazados y por millones las personas muertas. Los voraces intereses de las compañías tecnológicas han alimentado en países como el Congo situaciones de explotación cruel, indescriptibles, y han alimentado la ambición sin escrúpulos. Desde hace unos años, y gracias a la labor de organizaciones internacionales que se han implicado en la denuncia de estas situaciones, se ha ido extendiendo la conciencia sobre la injusticia que sufren millones de seres humanos, especialmente, como se ha recordado aquí, mujeres y niñas. Ha crecido la reivindicación que reclama a las empresas tecnológicas, un compromiso ético que obliga a que se preocupen por el modus operandi en el cual obtienen dichos minerales, que no miren para otro lado ante el enojoso incumplimiento de las normas laborales internacionales, de las condiciones de salubridad y de la salvaje explotación laboral y abusos sexuales. A este respecto, tímidamente la Unión Europea ha empezado a reaccionar y en marzo de este año, como sabemos, aprobó un reglamento para que se rompa el vínculo entre el comercio de minerales y los conflictos armados. Aunque viene muy tarde y la norma se va a aplicar a partir del año 2021, tarde también, es un pequeño inicio que obligará a importadores europeos de estaño, wolframio, tantalio y oro a comprobar que las materias primas no procedan de zonas en guerra o que se han utilizado para financiar a grupos armados. En fin, la Unión Europea se suma por fin a los tibios pasos dados por la administración Obama para implantar cláusulas a las empresas extractivas de minerales para mitigar los abusos que se producen en toda la cadena de sumisión, algo que también recuerda Compromís en su iniciativa. Por todo esto, consideramos acertada, muy acertada, la PNL de Compromís, aunque en su segundo punto echamos de menos una mayor concreción a la hora de establecer la inclusión de criterios de responsabilidad social en todos los contratos públicos de servicios y suministros. Por ejemplo, hubiésemos deseado que se perfilase mejor la propuesta especificando la necesidad de que se cumplan las normas básicas internacionales en el ámbito laboral y de salubridad, que se vigile el cumplimiento de los derechos humanos y se rechace la explotación infantil, la explotación laboral abusiva, así como los abusos sexuales a niñas y mujeres. Quedémonos con el testimonio de muchachos y muchachas del Congo, trabajadores y trabajadoras de minas, que en parte son a cielo abierto y en parte en profundas galerías, en zonas como Rubaya, donde no hay ni luz y donde en épocas de lluvia la montaña se derrumba y se lleva a muchas vidas. Cada día este trabajo esclavo, recordémoslo, se cobra una media de 40 personas. Y no olvidemos que el Congo está considerado por multitud de organizaciones el peor lugar del mundo para ser niña o mujer. Hablar de la inclusión de criterios de responsabilidad social, y ya voy acabando, debe remitir a la necesidad de exigencia de que se cumplan las normativas laborales internacionales, insisto, los derechos humanos, las mínimas condiciones de salubridad y que se protejan a niñas y mujeres para que no continúen siendo objeto de violaciones o de abusos sexuales.
apoyaremos la proposición de compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Bello. Le pregunto a la señora Sorlí si acepta o no la enmienda. Tengo una duda, porque no sé si las aportaciones del compañero las entiendo como una enmienda in voce o no. La intención es trabajar en una transaccional con las 2 enmiendas que tengo escritas, pero no sé si entiendo que las aportaciones del compañero es una enmienda en voce y trabajo también con eso o no. Puede ser, sí. Yo creo que sí. Vale, pues entonces trabajaremos en un texto transaccional con las aportaciones de todos. Muchas gracias, señora Sorlí. Siguiente punto del día. Bueno, a continuación vamos a debatir el que sería el punto 7º del orden del día, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional. Es una iniciativa del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, y para la defensa de tal tiene la palabra la autora de la iniciativa, la señora Vera. Gracias, señora presidenta. Hace pocos meses aprobamos en esta comisión una PNL sobre la necesidad de crear un instrumento jurídicamente vinculante para sancionar a las empresas multinacionales que violan los derechos humanos y medioambientales en diferentes países, ¿no? También aprobamos una iniciativa similar que defendía, valga la redundancia, a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero hasta el momento poco avance hemos visto, desde luego, por parte del Gobierno para consolidar esos cambios. De hecho, estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo el Partido Popular, a través de su grupo en Europa, está intentando paralizar las negociaciones que se están llevando en Ginebra para crear ese instrumento jurídicamente vinculante que consideramos fundamental. Y además, en julio, a finales de julio, casi ya en agosto, se aprobó de forma opaca, casi sin consultar, sin consultar, de hecho, con las organizaciones sociales, un nuevo tratado, un nuevo plan para recomendar que se respeten los derechos humanos fuera, pero solamente recomendar, con lo cual se queda muy flojo. Y mientras tanto, nuestras empresas multinacionales siguen instalándose en Asia, en África, en América Latina, y con ello, para defender sus intereses económicos y de negocios, pues están vulnerando los derechos humanos de las poblaciones originarias. Vamos a poner hoy un ejemplo concreto, porque, como decía, ya hemos aprobado en esta comisión propuestas que son más genéricas, pero hoy queremos hablar de un ejemplo concreto, y con ello queremos señalar que efectivamente es muy necesario y muy urgente tener ese instrumento vinculante. Recientemente, en Guatemala, las ONGs Alianza por la Solidaridad y la ONG Madre Selva han presentado un documento recopilando 25.000 firmas dirigidas al grupo ACS y al presidente de la compañía en concreto, al presidente Florentino Pérez, exigiendo que se paralice la construcción de una hidroeléctrica llamada Renace. Ambas ONGs han denunciado las consecuencias extremadamente graves que está teniendo en el medio ambiente y sobre los derechos de las comunidades indígenas, pues la construcción de este complejo, entre otras cosas porque está secando a una velocidad increíble sus ríos, que, como sabéis, pues son la fuente de vida de estas comunidades. Hemos visto como más de 29.000 personas de la comunidad indígena quechí, que viven junto al río del departamento de Alba Verapaz, observa cada día cómo se tienen que ir, directamente se tienen que ir en desplazamientos forzosos porque no pueden vivir de su entorno. Y supongo que no es necesario que hablemos de casos, que recordemos casos como el de la compañera Berta Cáceres, que fue asesinada por liderar un movimiento en defensa de los derechos de su pueblo, de los derechos medioambientales de su tierra, y por oponerse de forma muy activa a la construcción de un proyecto que era similar. Por eso pensamos que es muy importante, porque luego nos lamentamos, ¿no? Pero creo que aprobando este instrumento podríamos prevenir, y nuestras empresas, estamos señalando a una española, tiene mucha responsabilidad en prevenir que estas cosas pasen. En ese contexto, por la urgencia, por la gravedad del asunto, es necesario que apoyemos medidas extraordinarias para aplicar, para concretar y para desarrollar las disposiciones establecidas en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que ya existe, con la finalidad de dar garantía a la aplicación de los principios que queremos detallar a continuación. Como contempla en su principio rector número 1, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, dice que los Estados deben proteger contra las violaciones, leo textualmente, de los derechos humanos cometidas en su territorio y jurisdicción por terceros, incluidos las empresas
empresas. A tal efecto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. En cuanto al acceso a los mecanismos de reparación del mencionado plan, en el principio rector número 25 se dice también lo siguiente, que también consideramos importante resaltar. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio o jurisdicción, los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. Y asimismo, y fuera del marco legal citado con anterioridad, también queremos señalar que España es parte del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que en su artículo 7 dice lo siguiente: los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de esos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución o no de actividades mencionadas. Y en el apartado 4 dice, los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Se evidencia así los incumplimientos a raíz de estos acuerdos adquiridos a través del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Estamos hablando, insisto, de un caso concreto, una empresa multinacional española, ACS, dependiente del señor Florentino Pérez, que está secando literalmente los ríos y con ello limitando la vida de los pueblos indígenas en Guatemala. Y dadas las implicaciones e impactos negativos que este proyecto de inversión tiene y que está creando todo un movimiento social para, desde luego, paralizarlo, a través de este ejemplo concreto queremos resaltar esta PNL y queremos resaltar estas medidas concretas que creemos se tienen que tomar, no solamente con este caso en concreto, sino todo lo que tiene como consecuencia la actividad de nuestras empresas multinacionales en países del sur. Lo primero es que se establezcan medidas que garanticen la integridad de los pueblos y comunidades afectadas en los movimientos contra la construcción de la hidroeléctrica Renace. Y la señalamos puntualmente. Estábamos viendo las enmiendas del Partido Socialista y parece ser que quita toda la esencia de esta PNL, porque estamos señalando, insisto, un caso concreto de violación de derechos humanos por parte de una multinacional española. Segundo, que se van a hacer estudios sobre los impactos sociales, medioambientales y económicos que tendrá la instalación de esta hidroeléctrica, y queremos verlos aquí en el Congreso de los Diputados. Tercero, garantizar el despliegue de los mecanismos de reparación, resarcimiento y no repetición adecuados por parte de ACS, dependiente de Florentino Pérez, para la correspondiente restauración en el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. Y que se va a poner en marcha medidas que eviten la criminalización, por supuesto, de cualquier líder indígena, campesino o cualquier persona que viva en ese entorno para oponerse a la construcción de esta hidroeléctrica, para que, como decía, no tengamos que venir aquí a lamentar más pérdidas como ya hemos visto por casos similares en América Latina. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Vera. A continuación, el grupo que ha presentado enmiendas por un tiempo de 4 minutos. Por el Grupo Socialista, la señora Lamoa. Señor Lamoa. Muchas gracias. No pasa nada. Mire, señores de Podemos, iba a empezar de otra manera, pero respondiendo un poco a la cita y cogiendo el guante, no sabemos o no entendemos muy bien con quiénes deben haber hablado ustedes en ONGs que citan en su parte expositiva. Cuando hemos ido a hablar con ellos nos han dicho que no se habían puesto en contacto con ustedes y el texto que ellos nos han mandado va en la línea que nosotros proponemos en la enmienda. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando uno cita fuentes, porque luego cuando los diputados o las diputadas de otros grupos van a la fuente y se encuentran que no ha habido ningún tipo de interpelación, es cuando menos sorprendente. Y lo que les iba a decir al principio, nosotros estábamos muy contentos de encontrarnos este tema encima de la mesa, saben que es un tema que compartimos en nuestras agendas.